distinta, así que me llevaron todo el fin de semana full. Qué difícil es escribir, chicos, ¿eh? A veces uno dice, hagan el parcial, por favor, pónganle esto, lo otro, sí, pero después hay que sentarse y hay que hacerlo, y empiezan los problemas, los tiempos verbales, el párrafo, que cómo lo resumo, y que vuelvo, borro, arreglo, horas y horas y horas y horas y horas. ¿Vos qué hiciste, Maribel? ¿Cómo la pasaste? Alguien me Yo la contó que pasé, fuiste fiesta. estuve de fiesta, porque eran los 60 de mi mamá. Y me fui a mi pueblo, así que llegué ayer 9:30 de la noche acá a Trelew todo el día viajando, pero bueno, disfrutando en familia el fin de semana largo. Así que la Ah, pasé sí. lindo, ¿De desconectando de qué la ciudad pueblo? un poco. Contales a todos cuál es tu pueblo, cómo es. Es Río Senguer, Alto Río Senguer, es un pueblito chiquitito que queda a 700 kilómetros de la ciudad de Trelew y son 2000 habitantes más o menos. Y ahí, bueno, ahí tengo a toda mi familia básicamente. Mamá, hermanos, sobrinos, primos, todos. ¿Y cómo es Alto Río Sénger? ¿Es verde? Sí, es verde, tiene muchos ríos, muchísimos ríos, lagos también. Los lagos quedan un poco a 70 kilómetros más o menos del pueblo, pero hermoso, tiene lugares re lindos para andar, para recorrer turísticamente, sí. Bueno, no sé, hubo una noticia hace poco yo no sabía quién era la chica esta, la que hace de Barbie, la película Barbie, Margaret, no sé cuánto, bueno, estuvo ahí en el lago allá en Senga. ¿Ah, sí? Así, sí, se va a una parte de allá que es Lago La Plata y que están ahí, bueno, hay un cocinero reconocido, famoso, y hace como una vez al año hace como esos encuentros ahí, cocina para todos, para un cupo de gente obviamente que tiene plata, y bueno, y fue ella, eligió acá la Patagonia para Ah, desconectarse. ¿está cerca de Chile ahí? Más o menos, sí, Ah, de Coyhaique por ahí, unos 500 kilómetros me parece, si no me equivoco. ah, bueno, Pero muy sí, bien, es chiquitito, ganadero, campo así, tranquilo. por suerte. Bueno, bueno, chicos, a todos, vamos a empezar una nueva clase y un momento para consultas. Maribel, vos pudiste publicar, porque yo vengo de otra clase, vos pudiste publicar el trabajo práctico. Sí, ahí el trabajo ya está habilitado en el campus para que lo puedan descargar, el trabajo práctico y los criterios de evaluación. Ahí estaba viendo que algunos no los pudieron descargar, pero justo lo compartió una estudiante. Así que ya está habilitado con fecha de entrega. No sé si querés que les comente ahora del trabajo Sí, o al finalizar la sí, clase, como te parece. sí, tomate 5 minutos y explica un poquito el trabajo y Dale. lo que quieras. Perfecto, bueno, el trabajo Mari, van a tener. perdón que los interrumpa, profes. Es que hay chicos en el grupo que dice que están esperando para entrar. No, Y bueno, corazón, no hay eso. nadie. Ah, Gracias. porque en Igual el grupo están avísame diciendo de así. nuevo. Dale. No, no, avísame. Pero estoy atento acá, a la lista de ingresos. Es el primer trabajo práctico que van a tener, son 6 consignas, es individual. Al finalizar las consignas, tienen las aclaraciones de los criterios básicos que van a tener que tener en cuenta, lo que tiene que ver con, bueno, la ortografía, el formato, que sea prolijo, los tiempos para entregarlo, tipo de letra. Ahí tienen todas las aclaraciones ustedes para que puedan seguirlo y traten bueno, de realizar un trabajo que esté ordenado, ¿sí? Que tenga una carátula, que tenga su nombre, su apellido, su correo electrónico. Yo puse para que lo puedan cargar en el aula virtual. Hay un apartado que dice recepción del trabajo práctico número 1. En caso de que ustedes no puedan cargarlo ahí, yo también dejé puesto mi mail, que está en el campus y también en el trabajo práctico, ¿sí? Ahí dice a qué mail entregarlo. Así que bueno, es individual el trabajo, cualquier duda o consulta que ustedes tengan puede realizármela. Vamos a trabajar con el texto de los recortes de Mario Bunge, de Vaya Timo, ¿sí? De las pseudociencias, y otro video más para acompañar que propuso el profesor el año pasado cuando estábamos realizando estos trabajos prácticos para que ustedes ya puedan arrancar a realizarlos. Así que eso por un lado, tienen tiempo hasta el lunes, hasta el 9, perdón, hasta el martes. Hasta el 9 a las 12 de la noche pueden enviarlo, ¿sí? Cualquier cosita, si no llegan a poder, bueno, va a haber recuperatorio también, pero es sencillo el trabajo, está bueno, es dinámico, porque van a tener para ver un video que fue lo que estuvo compartiendo el docente también el fin de semana para que puedan ver. Es uno de esos videos, así que
pero nada, cualquier cosita también tienen los criterios de evaluación, o sea, van a ver qué es lo que tenemos en cuenta nosotros a la hora de evaluar sus trabajos, ¿sí? Así Perfecto. que, Bueno, recuerden que es obligatorio para la regularización de la materia, o sea que el martes lo tienen que entregar sí o sí. Hay muchos estudiantes que no sé si van a ver la grabación o están acá presentes y no estuvieron en ninguna tutoría anterior. Eso está muy mal, o sea, si los estudiantes no vienen a las tutorías, se desconectan, y si mucho más si a eso le agregan que hay varios estudiantes en el grupo de WhatsApp que no dicen esta boca es mía, no han participado en nada, o sea, yo los doy prácticamente como estudiantes medios que han ido medio abandonando, porque yo entiendo que un estudiante que está activo está más o menos en las tutorías, puede tener una falta o no, no importa, pero más o menos está conectado y en el grupo está conectado y hace alguna consulta y está activo, digamos, muestra. Así que invito a los que están viendo este video y no están en estos encuentros, que vuelvan a estos encuentros y que se pongan las pilas. Bueno, hay que, sí o sí, hay que entregar el trabajo el martes. Bueno, muy bien, queridos estudiantes, es un gusto de nuevo estar acá para una nueva clase disparadora de sus lecturas posteriores. Nunca olviden que un docente, en el fondo un docente es una pequeña guía en su propia construcción de conocimiento, su propia síntesis, de sus propias lecturas, de sus resúmenes. Nosotros estamos acá para acompañarlos, para orientarlos, para explicar algunos conceptos, algunas ideas, pero lo rico son las horas que ustedes pongan frente a los textos. Si no ponen horas frente a los textos, subrayan y resumen, no hay proceso de aprendizaje, es un proceso muy superficial, como la diferencia entre estudiar un libro y leer una revista, digamos, más o menos lo mismo. Nadie leyendo revistas se va a formar. Nos formamos haciendo análisis, estudiando, resumiendo, y eso lleva muchas horas. Así que bueno, espero que sean conscientes de su propio proceso de estudio y de cuántas horas están invirtiendo para subrayar y hacer síntesis de textos. Hoy vamos a ver un poco un popurrí que nos va llevando desde el cierre de la unidad 1 hacia la unidad número 2. Lo primero que yo quería decirles es que en el marco de la historia del conocimiento científico, esto hablamos de ciencia y pseudociencia, y de cómo fue la ciencia separándose de la pseudociencia, ramificándose, cosa que hablamos en la clase anterior. En el medio hubo, y hay, aún hoy, desafíos tremendos en la historia de la ciencia que a mí me gustaría que los puedan conocer o de alguna manera tenerlos presentes cuando hagan trabajo, cuando vayan al final. Y uno de ellos es la enciclopedia. La enciclopedia. Todos los que tengan más de 40 años me van a entender cuando yo le digo esta palabra, la enciclopedia. Enciclopedia. Los jóvenes no saben de qué estoy hablando, o en todo caso los jóvenes lo asocian a Wikipedia. Enciclopedia, Wikipedia, que está muy bien. La enciclopedia fue el intento, digamos, más importante de mediados del siglo XIX, ¿no? Perdón, de mediados del siglo XVIII, en el 1750, en Francia, de reunir todos los escritos que estaban dando vuelta. Tratar de hacer un compilado, coser, pegar, todo lo que se sabía en ese momento de física, de química, de biología, de geografía, de economía, tratar de juntar un montón de saberes que estaban dispersos en formato de paper novedosos. Y sí, Diderot, me dice acá una compañera, exactamente. Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, son una camada de ilustrados que se propusieron una tarea mesiánica enorme, que es reunir esta enciclopedia y todos estos volúmenes. Le costó más de 20 años avanzar en esa tarea y ofrecerle al mundo, bueno, no sé si es todo, pero acá hay mucho de lo que se sabe en distintos lugares. Acá se lo ofrecemos en formato de libro para todos los que quieran
pasear por todos los saberes que hemos logrado en este siglo XVIII tan precario, tan novedoso para la ciencia, tan primitivo, ¿no? Una ciencia que se está en pleno desarrollo, que recién está arrancando. Ese esfuerzo político, ese esfuerzo colectivo, continuó, porque piensen ustedes que el saber se continuó perpetuando en las enciclopedias. La enciclopedia se acunó en Inglaterra, que fue primero la enciclopedia británica, y después lo repitieron muchos otros países, España también, entre otros, y se mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, a tal punto que nosotros teníamos en las casas de clase media más o menos con algún tipo de educación, teníamos enciclopedias que vestían las viviendas. Las casas se compraba un auto, una campera, un whisky y una enciclopedia. Y la enciclopedia la poníamos en algún lugar más o menos visible de la casa porque vestía la casa, le daba jerarquía, entonces no se guardaba ni en el lavadero, ni en el sótano, ni en algún lugar marginal. Se lo ponía habitualmente en un lugar prioritario, el living. El living se ponía, el 90% de las familias del mundo ponía su enciclopedia en el living. Y era a mano de la familia, pero había que ser cuidadoso porque era costosa, era un bien preciado, como si fuera ahora una notebook cara, vamos a llamarle, o algo así, un bien preciado que a la familia le costó y que vestía. Y que con los chicos y no tan chicos, todo el mundo saciaba su sed de saber algo yendo a la enciclopedia. Entonces el joven que estudiaba biología iba a la enciclopedia se organizaba por letras, y dentro de las letras había conceptos, y dentro de esos conceptos había ciencia. Entonces, qué sé yo, no sé, invertebrado. Entonces uno iba a decir, ¿qué es un invertebrado? Entonces ahí había 6, 7 hojas, 5 hojas, depende de la calidad y la extensión de la enciclopedia, porque había enciclopedias para ricos y enciclopedias para pobres. O sea, la enciclopedia tenía más o menos tomos de acuerdo al poder adquisitivo que uno tenía. Y después tenía el poder adquisitivo o no de agregar las actualizaciones, los tomos extras que todos los años por suscripción te traía la editorial. Pero no estoy hablando de una casa de dos, estoy hablando de miles, millones de casas, en donde las editoriales le arrimaban el tomo extra de este año, que era con una serie de artículos que iban actualizando. Entonces, la enciclopedia iba creciendo cada vez más. Algunos la continuaban, la mayoría no la continuaba, la mayoría tenía una enciclopedia básica y ahí quedaba. Algunos compraban 2 o 3 actualizaciones, y algunos que eran abogados, que eran profesores, que eran muy preocupados, ya seguían comprando con el paso de los años tomos y actualizaciones. Y todo el mundo estudiábamos de ahí. ¿Eso qué muestra? ¿Para qué sirve esta anécdota? ¿Qué reflexión podemos hacer con ella? La primera reflexión es que la acumulación del conocimiento científico siempre fue un problema, siempre fue un desafío. Tener el conocimiento científico disponible a mano requería esfuerzos políticos en contra de la censura, económicos, crear bibliotecas magistrales de las academias científicas, crear una obra magistral como puede ser una enciclopedia, requería autoridades y personas que certificasen que todo ese conocimiento era legítimo. Eso podían ser los rectores de las universidades o los colegios de científicos, de biólogos o de químicos, o los colegios profesionales o las asociaciones científicas que daban fe de que ese conocimiento estaba más o menos bien, correctamente planteado y que así debía salir. Entonces, el conocimiento científico a lo largo de la historia va de una etapa de menos a más y de dispersión a ordenamiento y procesamiento. Entonces, venimos de una era de dispersión con rollos del Mar Muerto hasta la imprenta, escondidos y dispersos en monasterios y en castillos,
para pasar a la imprenta, a las primeras obras magistrales como la Biblia y otras, y luego para llegar a 1750 con una enciclopedia, para después seguir avanzando con enciclopedias especializadas, la enciclopedia de biología o los diccionarios de biología o los diccionarios de historia, o las colecciones de historia. Eran muy comunes en las casas tener, la Argentina era un país de mucha lectura de la historia, enciclopedias de historia o colecciones de historia en varios tomos, de acuerdo al autor. Todo eso que se fue, digamos que fue su época dorada, la década del 70, principio de los 80, y después fue en retroceso, hasta que la naturaleza del conocimiento científico cambió radicalmente en el momento en que se digitalizó. En el momento en que se digitalizó, que eso fue más o menos a mediados de los 90 del siglo XX, 1995, 96, 97, son los años en donde empiezan a producirse los compendios en CD. Empezamos a comprar ya no un tomo, empezamos a comprar varios tomos adentro de un disco digital, electrónico, un circular, una pequeña cosa, que nos vendían en una cajita y nos empezaron a vender discos, después nos empezaron a vender colecciones de libros, y a partir de ahí se fue en un proceso que ya todos conocemos, ¿no es cierto? En un proceso en donde pasamos de un libro como una rareza a una era de súper mega abundancia de libros. Hoy ya no solo no podemos leer los libros que tiene una disciplina, tampoco podríamos leer todos los libros que tiene una especialización dentro de una disciplina. Por ejemplo, nosotros podríamos leer los textos que contiene la ciencia política, obviamente, pero tampoco, ni mucho menos, podríamos leer los textos que contiene la rama de los estudios electorales, una rama de la ciencia. Todos los libros y estudios sobre estudios electorales abarcan miles de libros, o centenares de libros solo de una rama, y tampoco podríamos leer solo un aspecto de esa disciplina, por ejemplo, historia de los sistemas electorales. Sí, a lo mejor podríamos, pero nos llevaría 15, 20 años.